Bueno, empezamos con astronomía antigua. Nuestro objetivo aquí es, pues como les dije, no es una clase de historia de la astronomía, pero tenemos que fundamentar cómo a partir de el simple estudio de objetos en el cielo, de puntos en el cielo y además los ciclos de la Tierra, pues podemos llegar a construir como toda una idea de lo que era la astronomía antigua, para después pasar a cómo fuimos lentamente construyendo el conocimiento que nos lleva a la astronomía moderna. Varias de estas diapositivas, de hecho, me las ha facilitado el anterior profesor, bueno, un profesor que dio la clase anteriormente, que es Carlos Molina, quien fue también director del Planetario de Medellín y ahora actualmente es director del Planetario de Bogotá. Entonces, no podemos saber cómo era cómo era la observación del cielo antes de que hubiera registros escritos. Entonces podemos especular todo lo que queramos, podemos especular, digamos, irresponsablemente, podemos especular responsablemente, por ejemplo, diciendo que seguramente los primeros homínidos tuvieron muy cerca, digamos, la observación del cielo. ¿Por qué? Pues porque como no había tantas ciudades, a duras penas había fuego, entonces no había suficiente contaminación lumínica como para evitar que ellos pudieran ver el cielo y disfrutarlo como cualquier persona que no necesariamente sepa mucho de astronomía puede disfrutar el cielo. Sin embargo, aunque nuestros antecesores, homínidos y prehomínidos, los podemos rastrear hasta por ahí unos 6-7 millones de años atrás, como que haya una línea un poco que nos conecte con diferentes antepasados, nosotros como Homo sapiens existimos hace relativamente poco tiempo, hace unos 10.000 años, 20.000 años, exagerando, y de hecho hasta hace relativamente poco tiempo compartíamos planeta con otras especies similares, otras especies emparentadas que ya no, por ejemplo el Homo floresiensis, el Neandertal, por ejemplo, que ya no existen. Pero durante bastante tiempo, varios miles de años, seguramente compartimos planeta con ellos. Entonces hubo una gran cantidad de eventos que no fueron registrados casi de ninguna manera, excepto tal vez por pictogramas, por los primeros humanos, quienes eran cazadores, recolectores, que vivían en la edad de piedra, en el Paleolítico. Pero ya con la llegada de la agricultura, con la llegada de la ganadería, cuando el ser humano comienza a aprovechar, digamos, los recursos de la naturaleza y a también aprender a domesticar las semillas y domesticar los animales y todo este tipo de cosas, entonces ya comienzan a haber ciudades más grandes, ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra. Bueno, simplemente lugares donde se aglomera la gente mucho más estables. Ya pasa de ser una sociedad, o pasamos de tener muchas sociedades nómadas a tener pocas sociedades sedentarias, y con esto entonces llega la invención de la escritura, y con la invención de la escritura entonces ya podemos nosotros también saber muchísimas cosas sobre cómo pensaban estas personas, cómo observaban el cielo, el tipo de comercio que tenían, el tipo de enfermedades que sufrían, conquistas de reyes, etc. Pero eso solo lo podemos saber realmente hasta que se inventa la escritura. Y antes de la invención de la escritura, a pesar de que ya había como, entre comillas, civilización, no podemos hablar de una historia. Hablamos de historia solo a partir de la invención de la escritura, y antes es prehistoria. ¿Listo? Y estamos entonces ya en la edad de los metales, donde ya se sabía no solo utilizar piedras para arar el campo y eso, sino que ya se podía tomar metales y moldearlos para hacer herramientas. Entonces, sin embargo, podemos rastrear en la prehistoria, podemos rastrear el inicio de la historia, porque los primeros pueblos que utilizaron la escritura habitaban en una región muy específica que es o más bien algunas regiones específicas que quedaban cerca de ríos, por ejemplo entre el Tigris y el Éufrates en Oriente Medio, y aquí es donde va a ser, digamos, la cuna, una de las cunas de la civilización, ¿no? Los primeros habitantes de la región conocida
aproximadamente como Babilonia, los sumerios. Y también pues cerca a China, cerca a diferentes ríos, también se formaron varias civilizaciones. Entonces obviamente una fuente de agua cercana asegura estabilidad en los cultivos y todo esto. Bueno, entonces claro, como decía, desde esta época estas personas podían disfrutar cielos oscuros que aquí en la actualidad es bien difícil conseguirlos. Sin embargo, se puede, no significa que no se puede. Tenían acceso al mismo cielo que nosotros podemos tener ahora, y nosotros, si nos vamos a un lugar lo suficientemente oscuro, podemos tomar fotos como esta foto la tomó una estudiante del semestre pasado de esta materia, Fundamentación de Astronomía, Rocío Cárdenas, en Málaga, en Santander, aquí en Colombia, obviamente, ya durante la pandemia, 16 de junio. Entonces, una foto tomada con un celular. Entonces, si buscamos bien, podemos tener acceso a este cielo. Pero los antiguos tenían acceso a este cielo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, claro, los primeros pueblos nómadas que había en esta región, cuyas aventuras nos quedan gracias pues, a que han perdurado sus culturas, por ejemplo los judíos. Sabemos que los judíos, por ejemplo, tienen una fiesta que se llama el Rosh Hodesh, que es un festival mensual que ocurre con la luna nueva, ¿sí? Que es como el ciclo que se repite de manera más evidente. ¿Listo? Es aproximadamente 29.5 días. ¿Listo? Y en ese festival se celebra, como ven, por ejemplo, en esta propaganda de aquí, que es pues una cuestión relacionada a lo femenino, relacionada a las mujeres. Es algo que se llama la Shekinah, que es lo divino que se encuentra, digamos, no divino de bonito, sino divino de que conecta con Dios en lo femenino, ¿sí? Entonces está relacionado con esos ciclos de 29.5 días, y ellos lo relacionaron ese ciclo, el periodo sinódico de la luna, con lo femenino. Entonces, claro, nosotros podemos imaginarnos que ellos tenían acceso, tal vez no a este tipo de timelapse tomado a través de un mes, pero efectivamente sabían que había ciclos lunares. Pasábamos de luna llena a luna nueva, y entonces pues inmediatamente identificaron que había ciertos ciclos muy uniformes, ¿sí? Más largos que simplemente el día y la noche, ¿sí? Ya 29.5 días. Entonces eso se vuelve una referencia muy sencilla para nosotros poder ¿cómo se dice? Como medir mejor el tiempo. Entonces entra la idea de los meses, ¿sí? Y esa palabra mes viene de raíces que también están relacionadas con la luna. La luna, por ejemplo, que en muchos idiomas se relaciona como en inglés, moon, ¿no? Entonces esa combinación moon, meses, mensis, tiene mucho que ver. Bueno, y también seguramente comenzaron a darse cuenta de esto que sale a cada rato en las noticias, que es cuando tenemos la superluna y la microluna, se vuelve a veces más grande, un poco más brillante, un poco más pequeña. Seguramente también se dieron cuenta de esos cambios en la luna, y pues posiblemente le achacaban algunos significados. Bueno, pues nosotros ya sabemos que son simplemente alineaciones que se dan, a veces que la luna está más cerca y da la casualidad que está nueva, pero en general realmente no son cosas muy misteriosas, no son tan misteriosas como lo querría plantear los periódicos, que siempre tratan de hacer una alaraca muy grande respecto a este tipo de cosas. Bueno, el caso es que a los pueblos agrícolas les interesaban todo este tipo de ciclos. Entonces pasan de los pueblos nómadas, que simplemente andan por ahí, entonces ellos simplemente ven la luna y dicen, ok, la luna, chévere, pasa el tiempo. Pero para los pueblos agrícolas, los pueblos sedentarios que se interesan en sembrar y en saber cuándo cosechar y esto, entonces ya la unidad de tiempo que da la luna no es lo suficientemente, digamos, precisa. No, es difícil como tener cuentas tan largas, como cada 12 de esas lunas hay que hacer algo, ¿no? Que recoger el sembradío o algo, y a veces vamos a ver que eso no se relaciona tan fácil, eso de las cosechas con el ciclo de la luna. Más bien se va al ciclo solar. ¿Y cuál es el ciclo solar? El año. ¿Listo?
cuando el sol vuelve a salir por el mismo punto. Sí, porque el sol no sale siempre por el mismo punto en el horizonte, sino que sale en diferentes puntos. Pero es algo cíclico. Entonces, cuando vuelve a salir por el mismo punto, entonces nosotros vamos a decir, que hay un ciclo. ¿Listo? Los romanos, por ejemplo, consideraban que ese ciclo era de 10 meses, pero dejaban unos meses como muertos, correspondientes a lo más duro del invierno, que era como eso no importa, o sea, olvidémonos de eso, son los días malos, los meses, los de trabajar, los de contar, todo esto, eso venían era en lo que no fuera invierno, en el hemisferio norte, lógico. Y es que, claro, ellos se dieron cuenta también que los calendarios lunares y solares no coinciden. Si nosotros contamos 12 meses lunares, eso no coincide con un año solar. Y ahorita vamos a profundizar un poco en eso. Entonces mucha gente, muchas civilizaciones, se basaron más bien en estudiar las estrellas y en utilizar las estrellas como para ver cuándo es que volvía a empezar un ciclo. Entonces, por ejemplo, varias civilizaciones, la civilización del estrecho de Torres utilizaba Canopus, algunas civilizaciones en Java, en una isla en Indonesia, utilizaban el cinturón de Orión, en Australia utilizaban las Pléyades, y otra gente también utilizaba, digamos, la sombra del sol, digamos, en la antigüedad clásica. Ese era como el método favorito, ver exactamente la posición del sol, gracias a, bueno, y también, no solo la antigüedad clásica, sino en general muchos pueblos de la antigüedad, la salida del sol, como donde salga en este punto, donde tengamos alineamientos, que se dice, no, por si cuando sale el sol por este lado preciso, entonces la luz se va a meter por aquí y va a pasar entre estas dos piedras y va a iluminar aquí mi idolito. Entonces, claro, esos son el tipo de ciclos que se pueden mirar, para, digamos, que se pueda informar que es hora de recoger, por ejemplo, la cosecha o alguna cosecha en particular. No todas coinciden. Y todo esto ya se comienza a saber y se sabe cada vez más gracias a una disciplina que se llama la arqueoastronomía. Es una rama de la arqueología, realmente no es una rama de la astronomía tanto, es más una rama de la arqueología, donde se trata de investigar precisamente cómo los antiguos llevaban el tiempo con base en los ciclos del sol, de la luna y las estrellas. Entonces, por ejemplo, uno de los lugares más famosos es Stonehenge, que precisamente es este arreglo de piedras, ¿no?, en círculo, que marcan diferentes fechas del año y diferentes épocas del año y diferentes salidas del sol por entre dos piedritas. Entonces uno dice, no, entonces cada vez que pase eso, ahí nosotros decimos, empezamos un nuevo año. Y esto es algo muy religioso, digamos, aquí es donde nosotros comenzamos a entender también como la relación entre las primeras religiones, este tipo de religiones como druídicas, animistas, muy unidas a la naturaleza, a los ciclos de la naturaleza, y el poder que eventualmente llegan a ganar los sacerdotes de este tipo de civilizaciones, porque son los sacerdotes los que pueden interpretar los ciclos del tiempo, y por lo tanto son los que les van a informar a los campesinos, a los reyes, a todos los que necesitan saber cuándo es que hay que hacer las cosas durante el año. Entonces es un poder muy grande. Entonces, claro, encontrar Stonehenge es una cosa y decir, qué interesante esas piedras ahí puestas una encima de otras, pero dedicarse ya a mirar, ¿por dónde es que está pasando el sol? Por ejemplo, por acá, cuando el sol sale por este lado y su luz pasa por entre estas dos piedras, entonces esa luz va a aterrizar aquí en la piedra del altar. Entonces uno dice, entonces debe ser que hubo un alineamiento en esa época, que había alineamientos y ellos lo estudiaban en esa época, porque pues todavía está pasando, entonces podemos deducir que en ese momento también había pasado, digamos, no ha cambiado lo suficiente los ciclos del sol, la Tierra, como para que sea muy diferente. Entonces, claro, de esta manera nosotros nos damos cuenta por dónde sale el sol cuando llega el verano, entonces se declara el verano o se declara el invierno, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Aquí en Colombia hay algunos lugares que hay personas que creen que son sitios arqueoastronómicos. Son sitios sin duda arqueológicos, como por ejemplo el conocido Infiernito en Villa de Leyva, que tiene unas piedras en forma fálica que aparentemente están en un alineamiento también de estos especiales que uno se imagina, ¿no? Cuando sale el sol por acá, entonces es porque es una fecha específica del año. Pero hay bastantes dudas en cuanto a la veracidad,
digamos, histórica de la posición de esas piedras. O sea, que las piedras son reales, sí, que las construyó una civilización precolombina, sí. Que ese fuera el alineamiento que le tenían, eso está un poco en duda porque pues es posible que alguien más adelante las haya puesto en ese alineamiento para decir, es que es un observatorio. Entonces, digamos que es bien difícil, es complicada, esta rama de la arqueología siempre es bien complicada porque es difícil demostrar que efectivamente esto está intacto desde que lo construyeron, ¿sí? Es bien difícil argumentar eso. Hay otros lugares mucho más cuya, digamos, importancia arqueoastronómica ha sido mejor definida. Por ejemplo, un lugar llamado Lagoa da Conceição en Brasil, que también tiene este tipo de piedras ubicadas para que el sol, cuando salga en cierta época del año, muestre su luz y se alinee, ¿sí? Entonces, pueden averiguar un poquito más sobre esa, que está un poco más establecida. Este es otro lugar arqueoastronómico muy conocido en el sur de Estados Unidos, en Nuevo México, en el cañón del Chaco. Es un lugar donde habitaba el pueblo Anasazi, muy popularizado por Carl Sagan en su serie Cosmos, donde entonces habían habitaciones, o algo similar a habitaciones, por donde entraba la luz del sol, como una rayita, ¿listo? Y cuando esa luz del sol entonces golpeaba por acá cierto punto, entonces se sabía que el año volvía a empezar. Digamos, si miramos un día después, un día antes, entonces la luz no da justo ahí, sino que da un poquito más atrás a la misma hora. Entonces, cuando sale el sol o a cierta hora pega sobre ese punto, entonces yo digo, este día es único entre todos los otros 365 días que hay. Bueno, entonces, claro, a partir de no solo a partir de a partir de los sitios arqueoastronómicos se puede estudiar las cosmogonías de los pueblos que ya están extintos, sino que a través de lo que dejaron entre tradición oral y tradición tal vez escrita, como por ejemplo en el caso de los muiscas que tomaron los misioneros, por ejemplo, los jesuitas. Bueno, no sé si tanto los jesuitas, pero sí muchos misioneros. Por ejemplo, se puede reconstruir ciertas ideas que tenían los muiscas, una de las civilizaciones que habitaba en la época precolombina, en lo que es actualmente Colombia, donde ellos tenían una cosmovisión donde los astros juegan un papel importante. Entonces, claro, se habla de la leyenda de Chiminegawa, que es la esencia creadora, que era la luz, era la esencia de la luz, y en los astros, en el sol y en la luna, se mostraban la complementariedad en los géneros. El sol masculino, la luna femenina, Sue y Chía, muy famosos deidades o personificaciones del sol y la luna, y se entendían como los padres de toda la gente. O sea, no que ese es mi papá, sino que eran los padres del pueblo muisca. De hecho, pues sabíamos que ellos eran adoradores del sol. Es apenas natural que los pueblos antiguos fueran adoradores del sol, porque es que está ahí, es súper caliente. Cuando llueve mucho, cuando lo vemos todo el tiempo, cuando hace más calor, siempre está el sol juega un rol muy importante. Entonces, pues no es nada raro que los antiguos siempre empezaran adorando el sol. En el caso de los muiscas, ellos lo adoraban en el Templo del Sol, en Sogamoso. A la izquierda está un dibujo de cómo se creía que era, a la derecha hay una reconstrucción de cómo se creía que era, porque los españoles le prendieron candela al templo. Ellos con el fin de debilitar la cultura, lo poco que había de unificación entre los muiscas, porque a pesar de lo que nos han enseñado en el colegio, los muiscas no eran ni siquiera una confederación de pueblos, sino pues era más como diversos grupos desperdigados que no necesariamente estaban unidos bajo ni siquiera bajo 5 líderes, sino cada región tenía su líder. Entonces era un poco también para evitar que se unieran estos pueblos que de por sí no eran muy unidos. Una guerra cultural, por así decirlo. Los muiscas contaban con un calendario para contar los días,
Y los meses en lunas, obviamente se contaba desde el inicio de empezar a labrar hasta el fin de las tareas agrícolas. Se dividían en 3 partes de 10 días el mes. Entonces si eran 12 meses y 30 días cada mes, significa que cada año es 360 días. Pero el año no tiene 360 días. Ya sabemos que el año tiene más. Entonces, siempre, y ustedes me van a escuchar diciendo esto varias veces en esta parte del curso, este descuadre entre, entre estos meses que no cuadran, o sea, uno queriendo organizar el ciclo solar a partir de unos números muy específicos, como no, el mes, 30 días. Entonces, 12 meses, pero es diferente a lo que dura el año, porque 12 meses de 30 días no cuadran en un año. Entonces, ahí digamos comenzamos a darnos cuenta del problema que es llevar el tiempo y también darnos cuenta un poco que digamos cuando nos imaginamos al mundo como un lugar perfecto, que lo imperfecto somos los humanos, ahí es donde nos damos cuenta que eso no es tan así, porque si el mundo fuera un poquito más perfecto, 12 meses lunares deberían cuadrar con un año solar. O sea, el año debería ser 360 días, no 365. El hecho de que no cuadre muestra que esto es un universo aleatorio al cual le importamos poco. Bueno, continuemos. Este es uno de estos monolitos del infiernito, ¿sí? Entonces, lo que se dice, lo que dicen los recopiladores de las leyendas alrededor del infiernito, es que el 24 de junio, en el solsticio, que es un día muy importante para el inicio digamos, de un nuevo ciclo solar, que es, bueno, ciclo solar no, lo voy a decir, lo dije mal, es como otra manera de mirar que empieza un año, porque empieza el verano. El sol visto desde la hilera de piedras se levanta exactamente sobre la laguna de Iguaque, que es una laguna sagrada. De hecho yo estuve allá una vez, es muy bonita, es un frío berraquísimo, pero es chévere. Es un paseo muy bonito. Y entonces se alinean hacia la laguna de Iguaque. Entonces como si se hubiera puesto deliberadamente ahí para que se alinee el sol, la salida del sol, con la laguna de Iguaque, con la ubicación donde estamos, ¿sí? Que es el infiernito, en Villa de Leyva. Pero bueno, de nuevo, ese tipo de alineaciones tan perfectas, hay que dudarlas, si no nos acercamos peligrosamente al reino de History Channel y esas conspiraciones extrañas. Bueno, aquí había un par de imágenes más que se me había olvidado que estaban ahí. Bueno, y esto nos lleva a algo que necesito mencionar porque es otra disciplina que se llama la etnoastronomía, que también hay que llevarla con mucho cuidado. Y se basa entonces en el estudio de los pueblos actuales, pueblos, digamos, no necesariamente tan conectados con la civilización occidental, entre comillas. Digamos, aquí en Colombia nos consideraríamos occidentales, cuando el resto del mundo seguramente no. Pero digamos que no estén tan en contacto que no hayan sido tan colonizados, por así decirlo. ¿Qué ideas tienen ellos sobre el cielo? Entonces, pues obviamente es un trabajo que tiene que ver con la etnografía, que tiene que ver con antropología, con ir a los lugares, hablar con la gente y preguntarle, oiga, ¿ustedes qué piensan del cielo? Y hay diferentes visiones de lo que puede ser el cielo. Cosas tan tremendas como, por ejemplo, me ha contado, y estos son los peligros en los que uno incurre cuando habla de estos temas, lo anecdótico, igual lo voy a contar. Un divulgador que se llama Mauricio Chacón, a quien aprecio mucho, él es santandereano, trabaja en Ibagué y también de vez en cuando trabaja en el Chocó. Entonces él hace mucha divulgación en el Chocó. Entonces me contaba que muchas personas en estos lugares, en el Chocó, lugares muy remotos, ni siquiera se molestan en levantar la mirada para ver el cielo, porque es medio de mala suerte. Es como, no mire para allá. Hay que tener la cabeza aquí en la tierra. O sea, como muy preocupados por lo que está pasando aquí en la tierra, y lo del cielo, eso no importa, eso déjelo quieto. Es medio de mala suerte. Entonces él llevaba telescopio y quería mostrarle a la gente el cielo, y la gente no quería ver el cielo, por ejemplo. Entonces este tipo de cosas es la que se recolecta a través de la etnoastronomía. Pero ¿qué pasa?
que es muy delicado porque, como les digo, se vuelve anecdótico a veces. Entonces yo simplemente voy a un pueblo, a un lugar, a una comunidad indígena, y si no hago bien el trabajo, que ese es el riesgo, si no hago bien el trabajo, entonces pues me voy a encontrar con un viejito, y el viejito se me puede inventar un cuento re loco y yo lo anoto y le creo todo. Entonces es delicado, o sea, hay que saber hacerlo muy bien, y por eso realmente hay muy pocos trabajos serios de etnoastronomía, muy pocos, porque si no, o sea, es tan fácil que es preguntarle a un viejito de un pueblo, oiga, ¿usted qué piensa del sol? Y que el viejito invente un cuento. Entonces es delicado, hay que tomarlo con pinzas, y lo que uno escuche que es una investigación súper seria, toca ver si es una investigación súper seria. Pero bueno, aquí cerca, en Antioquia y en las regiones cercanas a Antioquia, por el norte, hay un pueblo muy familiar para nosotros que son los Embera, y pues como ellos son una civilización tan fuerte, son un pueblo tan, digamos, de una tradición tan larga, entonces pues se han hecho muchos estudios muy serios donde ya conocemos muchísimo sobre ellos. De hecho, el Parque Explora, por ejemplo, ha trabajado mucho en estas comunidades. Y entonces nosotros vivimos, según ellos, en un mundo, que es el mundo del dios Kagaraví, que es el más bajo de los 4 mundos. Y encima está el firmamento. Y sobre el firmamento está Ntre, que es el cielo de Kagaraví, que vemos muy lejos, muy alto, ¿sí? Y hacia arriba están los otros mundos superiores. Y entonces hay varias ideas que hay sobre cómo es nuestro mundo, sobre cuáles son las bases, digamos, místicas de nuestro mundo, más allá de lo que podemos ver que tienen estas civilizaciones. Y entonces pues ellos se imaginan diferentes niveles de los mundos, ¿no? Que están relacionados con qué hay, dónde estamos, qué hay arriba, qué hay abajo, dónde están los muertos, bueno, de todo. Y entonces ellos tienen una visión para el sol y la luna, y es que cuando empezó a formarse el universo y toda la oscuridad, eran 2 hermanos, Umadau y Gedeco, ¿sí? Y entonces ellos incestuosamente querían unirse sin que sus padres lo supieran, pero Kagaraví, que es el dios que todo lo ve, entonces decidió castigarlos y los convirtió en sol y luna, y que realmente no se encuentran, o muy de vez en cuando se encuentran en el cielo. Estos 2 nombres son bien interesantes porque hubo un concurso recientemente, el concurso de que Colombia le pusiera un nombre a un planeta extrasolar y a su estrella, y estos fueron los 2 de los finalistas, era Umadao y Gedeco. Era bien interesante esto porque pues son nombres muy de la región cercana aquí a Antioquia. Entonces ellos también tienen ciertos nombres para grupos de estrellas, por ejemplo para las Pléyades le llaman Bejomía, que es maíz amontonado, como puñado de maíz. Para el cinturón de Orión, que hacen esta linecita, estas estrellas que conforman el cinturón de Orión, lo llaman Decau, que es la viga de la casa, una viga del cielo. Bueno, los Kogi también es otro pueblo de Colombia que también tiene una tradición muy antigua, y también se han hecho algunos trabajos con ellos. Ellos tienen otras cosmovisiones un poco diferentes, más relacionados también con los templos, con las montañas también, y bueno, y ellos también tienen su sistema de meses, que es el calendario, y está muy relacionado también con temas astronómicos, porque por ejemplo el primer mes está relacionado con las Pléyades, ¿sí? O con las Híades, que son grupos de estrellas, pero también con, obviamente, algunas, digamos, ¿cómo se dice? Como elementos cercanos de su mundo. Pero bueno, entonces, ya después de esta breve reseña de la etnoastronomía, digamos, de algunos trabajos verificados de etnoastronomía, quiero que volvamos un poco al tema de los calendarios, los almanaques, especialmente con el tema de la agricultura y la relación que hay entre la agricultura y los calendarios. Entonces, no sé si conocen el almanaque Bristol, no sé si es algo aquí muy conocido aquí en Antioquia, en Medellín,
pero es un pequeño almanaque que sale todos los años, que tiene un montón de bobadas astrológicas y cosas religiosas y chistes y bueno. Pero también tiene como ciertas fechas especiales donde digamos, se dice este es día bueno para la pesca o día bueno para sembrar. Entonces, eso nos lleva precisamente ya un poquito menos anecdóticamente a hablar de entonces, los ciclos que podemos estudiar. Entonces, el ciclo, como les dije, el más sencillo de estudiar es el de la luna, donde nos damos cuenta que dependiendo de la forma de la sombra, digamos, la sombra que vemos en la Tierra, en la Luna, perdón, o más bien qué parte de la Luna está siendo iluminada por el Sol, porque eso es lo que sabemos que está pasando. Esa sombra que vemos en la Luna no está causada por la Tierra, simplemente una parte oscura de la Luna que no está siendo iluminada de frente por el Sol, o por lo menos no la vemos iluminada de frente. Entonces pasamos de la luna nueva a la luna llena, ¿cierto? De creciente a menguante, y de esta manera vamos a clasificar la luna. Estas son subclasificaciones no muy utilizadas. Esto de jibada es cuando se ve así como gordita, y cuando se ve así como flaquita, entonces no se le llama así, pero se ve jibada cuando está así un poquito gordita la proyección, y lo que se ve angosto es la sombra. Pero claro, sabemos ahora que esto ocurre es por la luz solar. Esto no es trivial, esto no es fácil de reconstruir, esto lo sabemos ahora, y pues digamos, para salir de una vez de las dudas, esto es lo que conocemos actualmente. Pero entonces, para comenzar nuestro diálogo sobre estos temas de la agricultura y la relación con la astronomía, pensemos en lo siguiente. Aproximadamente un periodo lunar, cuando yo vuelvo a ver una misma luna nueva, una misma luna llena, pasan 29 días y medio aproximadamente, ¿sí? No es exacto tampoco, porque si fuera exacto, entonces sería porque otra vez llegaría al mismo punto en el cielo, y no, llegan a otro punto diferente del cielo comparado con el que lo vi hace un mes. Por eso no cuadran exactamente tampoco, y por horas tampoco cuadran exactamente. Entonces es 29 días y medio el periodo lunar. El año solar sabemos que es 365 días y un cuarto. Recuerden, ese un cuarto viene de los años bisiestos, porque cada 4 años nos toca ponerle un día más. No sé si sabían eso, pero los años bisiestos ocurren porque el año exactamente dura 365 días y un cuarto. Entonces cada 4 años nos toca tener en cuenta un día más, ¿no? Entonces, bueno, la cuenta que quiero que hagamos rápidamente, voy a sacar mi calculadora, es efectivamente ese desfase que yo les digo. ¿Cómo así que 12 meses de 30 días o 12 periodos lunares? Está bien, no redondeemos porque ya somos una civilización súper dura que ya ha sobrevivido miles de años, por lo tanto conocemos el periodo lunar muy bien. No es 30 días, es 29.5. Entonces de pronto con 29.5 sí cuadra. Vamos a ver. Entonces el periodo lunar es 29.5 días. Entonces yo diría, ok, debería intentar cuadrar a ver con el año solar. Entonces yo digo, bueno, pongamos 11 veces, digamos pongamos 12 veces un periodo lunar, es 12 por 29.53. Eso da 354.36. Son 12 periodos lunares. El año solar es 365 días. Y el número que me acaba de dar aquí es 300, a ver si se alcanza a ver, 300, no sé si se alcanza a ver, 354.36. Ese es el número. O sea, no cuadra. 12 meses lunares no es un año solar. Entonces yo digo, no, es que no son 12, son 13. Ah, 13 por 29.53. 383. Me pasé, se me pasó la mano. Entonces, ¿qué pasa? Puedo tomar 12 periodos lunares, como 12 por 29.53, que era 354.36. Hagan la cuenta, la calculadora. Es bueno cogerle el tiro a la calculadora. Pero no cuadra con el año solar. Entonces hay un desfase. Entonces, ¿de cuánto es el desfase? Pues tengo que ver cuál es la diferencia entre el año solar y 12 periodos lunares. O sea, 365.24 menos ANS, o sea, 12 periodos lunares. Y entonces me da un numerito que es aproximadamente 11. No es 11, es 10.8, 10.9.
es 11 días. Entonces, 11 días es el descuadre entre 12 periodos lunares y un año solar. Entonces, yo digo, ¿sabe que estoy cansado de esto tan complicado? Simplemente hagamos lo siguiente. El año son 12 meses lunares, cada mes dura 30 días. ¿Por qué? Porque es más fácil. Entonces, esos 365 días está muy cansado. Son 354, ya. 12 periodos lunares y ya. Ese es mi año. Ok, podría decir, ok, probemos eso. Probemos que el año ya no es el año solar, o sea, no es el año donde el sol vuelve a salir por el mismo lado, no. El año lo va a mandar la luna. ¿Por qué? Porque me gusta más la luna. Ya. Entonces son 12, ese es mi año, 12 periodos lunares. Entonces el desfase, dijimos, es 11 días. Yo digo, 11 días no es nada. Pero cada 3 años, ese desfase se va a acumular y 3 años después, mi desfase es 3 por 11 días, o sea, 30 días, o sea, un mes. Entonces mi calendario se me desbarató porque se me descuadró por un mes completo. ¿Sí? A eso me refería ahora rato cuando decía que el periodo lunar o los años lunares no cuadran con los años solares. ¿Sí? Eso se evidencia en que si yo miro hoy cómo está la luna y me espero un año solar exacto a ver dónde está la luna va a estar en otro lado diferente, porque los ciclos de la luna y los ciclos del sol no coinciden. ¿Por qué? No, porque este es un universo frío y cruel que no le interesa a la humanidad. No, simplemente no hay esa coincidencia y ya. Es poquito cercana, pero no está. Entonces muchas civilizaciones han tratado de encontrar diferentes maneras de lidiar con esto. ¿Por qué? Porque es que ahora todos tenemos acceso a un reloj. Es muy fácil y a saber qué fecha es. Pero si yo quiero montar un imperio y la tecnología no existe para que todo el mundo sepa qué día del año es, pues no se necesita si simplemente todo el mundo sabe contar el tiempo. O sea, contar lunas, muy fácil. En cualquier parte del reino donde yo esté, yo puedo contar lunas. Entonces yo le digo, oiga, le voy a prestar una plata y me la devuelven 2 lunas. Entonces esa persona no se puede hacer la pendeja de decir, ay, es que se me dañó el reloj lunar. No, o sea, la luna está ahí todo el tiempo. ¿Sí? O sea, no es sino contar, no es sino volver a ver cuándo la luna está en la misma fase 2 veces. Cuando repite fase 2 veces y ya pasaron 2 meses lunares. Entonces es una manera muy buena de distribuir el manejo del tiempo dentro de todo, digamos, a través de toda la población. Entonces una manera muy buena, digamos, de sincronizar el tiempo, de sincronizar el calendario sin tener que mandarle el calendario a todo el mundo, ni celulares, ni nada. ¿Sí? Es baja tecnología. Pero entonces es complicado porque entonces ya sabemos que no cuadran los años con los meses lunares. Entonces tiene sus limitantes. Entonces, si bien es muy atractivo utilizar el ciclo lunar para contar el tiempo, a largo plazo, en 3 años ya me descuadré un mes. En 30 años me descuadré 10 meses. Eso es casi 10 años. Entonces, claro, me toca tener mucho cuidado con eso. Y esto es lo que va a motivar entonces el problema de los calendarios, que parte a partir de que el movimiento digamos, los ciclos del sol y la luna no cuadran. ¿Vale? Pero bueno, por aquí voy a dejar esta parte del video y continuamos en la siguiente parte. ¿Listo? Dejamos aquí exactamente.